De manera atípica, el supermartes es sin sorpresas en Estados Unidos. A diferencia de otros años, en esta ocasión no se esperan resultados sorpresivos de las primarias y de los caucus de cada estado para elegir quiénes serán los candidatos presidenciales de los demócratas y de los republicanos en noviembre de 2024. Por lo menos por ahora parece casi seguro que los aspirantes a la Casa Blanca serán otra vez Joe Biden y Donald Trump, es decir, el duelo que ya vimos en 2020. El supermartes se conoce así porque es cuando más cantidad de estados votan en un solo día, pero las primarias realmente vienen de tiempo atrás. De hecho, del lado republicano, Trump ya tiene 273 delegados de los 1.215 que necesita para ser el candidato de su partido. Su rival Nikki Haley está muy por debajo, con tan solo 43, antes de que se conozcan al menos los resultados de este supermartes. Y del lado demócrata, Joe Biden es el único candidato que ha sumado delegados con 260 de los 1.968 que necesita para esto. Al menos estos son los datos antes de que comience el conteo del supermartes. Por otro lado, los precandidatos se juegan los delegados de 15 de los 50 estados que tiene el país y también de 2 territorios. Dentro de los estados en disputa se incluyen los 2 más poblados de Estados Unidos, que son California y Texas. En este supermartes se definen 865 delegados para los republicanos y 1.439 para los demócratas. Pero a pesar de que las victorias de Donald Trump y de Biden están casi cantadas, todavía quedan varias aristas por analizar. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con los republicanos que no respaldan a Trump y se inclinan por una posición menos radical, por ejemplo, como la de la ex embajadora Nikki Haley? Y este supermartes también podría inclinar la balanza de las elecciones de Estados Unidos en lo que pase en noviembre. Para discutirlo en nuestro debate, nos acompaña desde Miami Carlos Escalante. Él es consultor político, director del Máster de Marketing Político de la Universidad Autónoma de Barcelona y fundador del Centro Político del Centro Interamericano de Gerencia Política. También desde Ciudad de México nos acompaña Heidi Jane Smith, profesora e investigadora de Departamento de Economía en la Universidad Iberoamericana. Además, ella es doctora de la Florida International University y maestra en políticas públicas de la American University. Antes de comenzar el debate y la discusión con ustedes, le doy también la bienvenida a nuestra audiencia. Recuerden que pueden comentar con el hashtag #eldebatef24 y ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube en France 24 en español. Y lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Carlos Escalante, comienzo por usted. ¿Cuál es el panorama que usted ve en este supermartes? ¿Qué es lo más interesante que podría pasar en una elección que está casi cantada? Bueno, lo que no tiene este supermartes, como todos los que hemos vivido en los últimos años, es que no es interesante. Está todo ya muy cantado. Tú y tu compañera anteriormente lo han analizado de forma muy completo. No hay ninguna sorpresa, no va a haber ninguna sorpresa. El presidente Trump va a ganar la cantidad de delegados máximos que se pueda imaginar un candidato que gana un supermartes. Todavía no le va a alcanzar para llegar a 1.215, que es la cifra mágica para decir ya es el candidato, ¿ok? Pero va a estar muy cerca. Yo creo que si nos ponemos a ver, Trump ya está ganando 2-1 en el estado de Virginia. Ya ustedes mismos cantaron que ganó el estado de Vermont y así sucesivamente. Vamos a ver, él va a ganar todos los estados. El día de hoy no hay ninguna sorpresa, todas las encuestas están dando 80-20 en el peor de los casos, 90-10. O sea, lo aburrido del supermartes es que no hay competencia ni en el lado demócrata ni en el lado republicano. Usted bien lo dice, Carlos, no hay competencia y todo parece ya estar sobre la mesa. Heidi Jane Smith, ¿usted coincide con este punto de vista? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia de este supermartes que estamos viendo en 2024 respecto al que ha habido en unas elecciones pasadas?
Con mucho gusto y gracias por tenerme en su programa. Yo creo que lo más importante de hoy en noche es de los márgenes, o sea, la idea de que es aburrido, la política no es aburrida, al contrario, es un juego de largo plazo. Lo que estamos viendo hoy en noche son los márgenes de ganancias, la ganancia de victoria, por no solamente la posición de la presidencia, sino más bien de candidaturas del Senado y la Casa de Representantes, que también forma parte de lo que pensamos que es el partido de Mega, el Partido Republicano y que es el Partido Demócrata. Y ninguno de los tres ya está dado por seguro. Lo que sí tenemos es dos cabeceros que ambos son señores mayores, que lo ves en una primera vista, se ve bonito, o sea que se van a ir lanzando, pero donde tenemos muchas entrañas es por parte de la margen de no solamente de quiénes están en competencia, sino quiénes no están votando y cuáles son las debilidades de cada uno de los estados. Yo con gusto le explico un poquito más. Sí, por favor, adelante, Heidi. Ok, entonces, de los 15 estados y un territorio, 11 de ellos tiene una posibilidad de tener abierta la cancillería de los republicanos. Eso quiere decir que no solamente tienes que estar inscrito como republicano para votar en la primaria o el caucus. Eso significa que gente que no sean republicanos pueden entrar a las castillas y que pueden ir a votar contra Trump. Y eso sí es interesante, no sabemos. Hay un grupo que se llama Primary Pivot, que están haciendo políticas para que haya más no tan partisanos, sino más bien gente que no pertenecen partido de republicanos, que no quieren que vaya Trump, que sí pueden ir a votar y escoger a Nikki Haley. Nikki Haley acaba de ganar su primer Castilla, que es en DC, y al lado está Virginia. Virginia es un estado morado, es un estado donde es un swing state, un estado que no sabemos dónde va. Entonces, hoy en noche vamos a saber cómo le va a Virginia. Lo que hemos visto, que Trump está jugando, si haces un comentario contra él, no estás con él, entonces no va a seguir con él. Entonces está haciendo mucha venganza y hay mucha gente que están con mucho miedo que gane la presidencia porque tienen venganzas. Sí. Entonces hay 4 estados más que son interesantes. Massachusetts, que es un estado que generalmente le van mal a los republicanos, entonces es muy probable que le va a ir muy mal a Trump también y puede ser que Haley gane. Vermont es un estado donde es muy probable que gane Nikki Haley y Utah es un estado también que puede ser que gane Nikki Haley. Utah acaba de mandar, es un estado bastante conservadora, pero gestionada por mucha gente mormona, de la religión mormona, y de su comunidad mandaron un comunicado diciendo que la gente debería votar en su consciente a alguien que sí cumple con los mandatos y las reglas. Heidi. Dos otros Quiero interrumpirla aquí, discúlpeme que no le permita hablar de los otros 2 estados, pero usted menciona algo que me da pie a la pregunta que les quiero plantear y es el voto de opinión. Si bien aquí ya están casi definidos los precandidatos y Nikki Haley podría dar la sorpresa en algunos estados, como usted bien lo está explicando, por otro lado, también puede haber un voto de opinión. Usted ya estaba explicando, los republicanos que no respaldan a Trump o votantes en general que no respalden a Trump podrían ir a presionar para que sea otro el candidato. Y lo mismo pasó, o algo similar pasó en Michigan, que no está participando en el supermartes, sino que fue un estado que tuvo primarias anteriormente y a pesar de que el demócrata Joe Biden ganó allí, también los delegados no comprometidos ganaron muchos más votos de los esperados. Ellos esperaban cerca de 10.000 votos y obtuvieron más de 100.000. ¿Qué significa esta delegados los no comprometidos? Es que no tienen que votar por ningún partido en específico. Y esto porque en Michigan hubo una alianza o un grupo llamado Listen to Michigan o Escuchen a Michigan, que se oponía a las políticas que Biden está haciendo en Israel, apoyando a Israel frente a la guerra en la Franja de Gaza y que no pide un alto al fuego. Carlos Escalante, este supermartes puede dar pie a ese voto de opinión en Estados Unidos y sobre todo marcar la tendencia de lo que puede ocurrir en noviembre. Yo creo que vale la pena en este debate con la profesora que nos está acompañando desde Washington, que la gente que nos está escuchando entienda un poco el sistema electoral norteamericano, que es muy distinto a cualquiera de nuestros países.
Entonces, entendamos, están votando en elecciones primarias para elegir candidatos, donde cada estado tiene su propia normativa. No hay una elección nacional, son 50 elecciones independientes. Cada estado tiene su propia norma. Hay estados donde solamente hay caucus, hay una reunión de dirigentes, militantes, de activistas del partido y ellos toman la decisión. Hay elecciones abiertas donde solamente los que están registrados para votar por un partido pueden votar por un candidato de su partido en esa primaria. Y hay estados donde cualquier elector que no esté inscrito en ningún partido puede llegar a la elección de la primaria de cualquier partido y tomar una decisión, votar por uno. Entonces, entendamos el contexto porque es complejo. Yo sé que no es fácil para América Latina entender que estamos hablando de 50 elecciones totalmente independientes, distintas, donde hoy nada más se coinciden 15 estados y donde va a haber distintos resultados y distintas formas de votar. Si yo vivo en la Florida, tengo una forma de votar diferente a los que viven en Texas, California, Nueva York. Gracias por esta aclaración. Antes de preguntarle entonces el peso del voto de opinión, quiero dar una actualización y es que ya cerraron las urnas en Carolina del Norte y muy pronto tendremos las proyecciones que las tenemos de la agencia AP. Carlos, antes de darle el paso a Heidi, ¿cuál es su opinión frente al peso de ese voto independiente? ¿Se muestra en este supermartes? Ahí va. La pregunta tuya se nota solamente con tu pregunta notas claramente de dónde vienes. Eres colombiana porque hablas del voto de opinión. En Estados Unidos existe el votante que está, cuando tú cumples 18 años, te inscribes para votar inmediatamente y tú decides, ¿quieres ser un elector republicano, demócrata o de otro partido o independiente? Los independientes, por supuesto, son mayoría. Pudiéramos decir que son los denominados votos de opinión que pueden ir de un lado a otro. No necesariamente, yo conozco muchos republicanos inscritos que han votado demócrata y muchos demócratas inscritos como demócratas que terminan votando. O sea, no hay esa militancia, esa rigidez como en nuestros países de América Latina. Entonces, eso también es importante destacar el día de hoy. Gracias, Carlos, por la aclaración y, por supuesto, más que bienvenida. Heidi, en este sentido, ¿qué tan determinante puede ser este supermartes de cara a noviembre? Es muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos en el sentido que en los Estados Unidos no tenemos dos partidos mayorías, tenemos 102. Cada estado tiene su propia formación de un partido político y por eso tenemos tantas diferencias entre los estados y en sus reglas. Lo que pasó ayer por la Corte Suprema de Estados Unidos es que hay dos estados que querían votar el nombre de Donald Trump del boleto de hoy en la noche, que es Colorado y Maine, por lo cual no ganaron el juicio y mantiene la lista Donald Trump en su balotaje. Entonces, es interesante porque hay actos de independencia por parte de los estados que quieren echar a Donald Trump del boleto, pero no se puede porque la Cámara, el Corte Suprema dijeron que sí queremos un estado norma y unas normas. Hubo desencantos por los de la Corte Suprema que son más liberales, diciendo que necesitamos más guías y formación de nacionalizar los sistemas de votación, porque es muy caótico, no se entiende. Lo que sí puedo decirles es que Maine, en Colorado, en Minnesota, los tres estados son bastante más liberales en su forma de pensar, por lo cual no es necesariamente que Joe Biden no va a ganar, pero como rebeldes que presentaron este non-committal voting en Michigan va a pasar otra vez y va a haber hay unas militancias más a la derecha, a la izquierda de los demócratas que no están a favor de lo que está haciendo Biden en el Medio Oriente. Entonces, lo interesante de esta semana va a ser en la presentación de Biden ante el Congreso, que va a presentar
y vamos ahí a ver si Biden va en el camino hacia la política de su base o la política de buscar el medio camino y buscar más votantes para él mismo para noviembre. Entonces, hoy lo último que quiero decir en términos de subgrupos, es muy notado que las mujeres blancas con educación no están de favor o no están más endudados con la política de Trump. Entonces, yo creo que en la semana de M8 es muy importante tomar en cuenta que es probable que no hay tanto encanto con Trump dentro de su propio partido. Entonces, muchos de los votantes de Estados Unidos votan por temas y no votan por partido. Por eso, Carlos acaba de decir que a veces votan por aquí, por allá, y es más abierta la votación. Entonces, muchas veces votamos por ideas en Estados Unidos y no tanto del partidismo tal como está. Y lo que estamos viendo para noviembre, puede ser que haya una sorpresa en octubre, puede ser que hay sorpresas en las conferencias, porque no estamos, la población y la opinión de voto no están de acuerdo con lo que está presentando los dos candidatos principales hoy en noche. Y le voy a preguntar más sobre eso, pero antes un dato, y es que ya se conocen las proyecciones de cómo salieron los resultados en Carolina del Norte por el lado de los demócratas, en el que el actual presidente Joe Biden sería el ganador, según las proyecciones de AP, con más de 6.200 votos. Heidi, usted mencionaba que en Estados Unidos se votan más por las ideas y no por los partidos. Y antes mencionaba también el caso de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que le da el aval a Trump de aparecer en el balotaje, en la balota en los estados de Colorado y Maine, a pesar de que las Cortes de Justicia estatales lo habían sacado del balotaje juzgándolo o culpándolo o señalándolo mejor de posible insurrección por la toma del Capitolio. Al respecto, ¿qué tanto empodera a Trump como precandidato y como posible candidato esta decisión de la Corte Suprema? Empodera en el sentido que están más noticias de él. Entonces, sí, aquí es donde es el nuevo como contracorriente, decir, bueno, si no nos interesamos, no lo vamos a prestar atención. Entonces, hay muchos medios que están bajando sus noticias sobre Trump porque no les interesan. Entonces, una forma también de no querer a alguien es no publicarlo. Entonces, yo creo que el empoderamiento que estamos viendo en ese sentido es, muchas noticias de todos sus casos de litigio, pero también no es muy agradable. Entonces, el tener tanto litigio contra una persona, hay el Distrito Federal de Washington, D.C., está Florida, está Nueva York, está Georgia. Entonces, tenemos 4 lugares en Estados Unidos que todavía tienen litigio abierta. Entonces, puede ser que está en el corte cuando está corriendo su campaña. Y eso significa muy complicado para los Estados Unidos y también para el propio votante para saber cuál es su opinión sobre la guerra de Irak, guerra en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza. La Franja de Gaza todas las guerras que estamos confrontando en ese momento vis-a-vis la NATO. O sea, entonces tenemos esa política de sugerir megatemas y luego tenemos las noticias que tienen que recoger qué pasaría si fuera que quitaran a Estados Unidos de enero. Entonces, todo un mes de pensar, o sea, si gana Trump y si salen, entonces se gasta mucho tiempo y mucha fuerza si explota Trump en una forma. Entonces, es muy desgastante. Y yo creo que el electoral gringo, en su mayor, está más interesada en la economía, está más interesada en los migrantes, está más interesada en el derecho de voto, derecho de aborto, de muchos, el medio ambiente, de impuestos, de la deuda, o sea, cosas de temas de política pública y no tanto de qué pasaría si gana Trump. Y retomando esta idea, Carlos, estos megatemas como los define la profesora Heidi, ¿qué tanto pueden determinar el supermartes y lo que pase de aquí a noviembre? Le comento precisamente por la guerra en la Franja de Gaza, la OTAN, que Trump dijo que se retiraría o retiraría a Estados Unidos de ser presidente, el aborto y temas como la migración, en la que vemos a los demócratas cediendo cada vez más terreno ante la presión de los republicanos.
Yo creo que estos temas como tal, los temas electorales, todavía en la primaria no se sienten tan fuertes. Estamos hablando que son primarias de partidos, ¿ok? Donde participan principalmente los miembros de su partido y que puede haber uno que otro coqueteo con un candidato con otro o afuera, pero el resto no son todavía determinantes los temas, los issues de campaña, como se llaman en Estados Unidos hoy. Yo sé que el issue del aborto va a ser un issue muy marcado por el candidato demócrata en contra de la Corte y en contra, por supuesto, del candidato republicano. Pero hoy va a ser un día determinante para poder saber si Nikki Haley sigue en la contienda o se retira. Eso va a ser muy interesante. Yo tengo una teoría, puedo equivocarme, ¿no? Que Nikki le está, como quien dice, esperando solamente que los litigios que tiene Trump abiertos en cualquiera de estos estados pueda complicar su participación en la boleta y que quede ella como candidato. Yo creo que esa es la jugada de ella, porque evidentemente electoralmente no tiene la simpatía del partido republicano y lo está obteniendo claramente Donald Trump. Entonces, eso pudiera ser. Si ella se retira hoy, prácticamente queda el camino libre, así como lo tiene Biden en su partido, y quedaría solamente el trámite de hacer primarias, pero ya no va a haber cambios. Pero la pregunta va a ser, ¿ni que sigue o ni que se va? ¿Me entiendes? Sí. Eso va a ser muy, muy importante a partir del resultado de esta noche. Podemos conseguir esta noche la noticia de que Nikki se va porque ya definitivamente entendió que no tiene oportunidad, ni siquiera esperando una decisión judicial de cualquiera de los litigios contra el presidente Trump. Y bien, como usted lo dice, es que hasta ahora pareciera que Haley no tiene opción, pues tiene menos de un quinto de los delegados que tiene el expresidente Donald Trump. Usted dice, Carlos, que no se ha retirado, esperando a ver qué pasa con los juicios y los más de 90 cargos que enfrenta Trump de manera penal. Heidi, ¿usted coincide con este punto o por qué la precandidata Nikki Haley no se ha retirado hasta este supermartes? Según su noticia hoy, no es retirada por sus hijos y sus nietos y su potencia del futuro del país. Entonces, yo creo que hasta que no tenga dinero se va a seguir corriendo en la campaña. ¿Por qué no? O sea, no tiene nada de perder. No sabemos cuál es el futuro de Donald Trump, no sabemos hasta qué punto Donald Trump se va a seguir. Él también tiene 80 y tantos años y bueno, también tiene sus límites físicas, mentales para poder seguir. Hemos visto en las noticias que no ha sido coherente en todos los momentos en su campaña y apenas vamos empezando a la campaña. Lo interesante de los demócratas, de los republicanos y muchas mujeres en Estados Unidos están viendo mucho a México con las dos candidatas principales que están corriendo a la presidencia. Y yo creo que es un buen ejemplo de tomar en cuenta para muchos votantes que hay dos mujeres que puede ser una presidenta mujer en México antes de Estados Unidos. Y eso sí es interesante. Usted menciona precisamente una de las preguntas reiteradas por fuera de Estados Unidos que le quiero comentar a Carlos para que usted nos dé su respuesta. Heidi menciona la edad de los dos candidatos más opcionados. Biden en este momento tiene 81 años y Trump tiene 77 años. Es decir, ambos candidatos ya son parte de la tercera edad. Aún así, entonces, ¿por qué son los más opcionados, Carlos? ¿Tiene sentido ver otra vez este encuentro Biden-Trump? Bueno, no hay una respuesta exacta de por qué dos abuelos están corriendo. Cualquiera de los dos si se mantiene, va a ser el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos. Hace muchísimos años, cuando en la época del presidente Reagan, hablábamos que era muy viejo y resulta que tenía 71, 72, si mi memoria no me falla. O sea, pero estamos hablando de candidatos que ya tienen 10 años más que el presidente Trump, del presidente Reagan, perdón, en su época. O sea, hace falta definitivamente una renovación en la política norteamericana, hace falta sangre nueva. No ha habido espacio, no se han ganado los espacios, no ha habido el interés también de las nuevas generaciones de querer participar. Pienso que Nikki era una muy buena alternativa, mujer,
inmigrante, o sea, hijo de inmigrante, con una hoja de vida extraordinaria, fue gobernadora de South Carolina, fue además embajadora del presidente Trump en las Naciones Unidas, y hoy Trump habla de la cerebro de pajarito, como él tiende a expresarse de sus enemigos de forma despectiva y de forma inclusive grosera, como habla permanentemente. ¿Y puede llegar esa renovación de mano de las fórmulas vicepresidenciales, Heidi Jane? Lo interesante es la demografía en los Estados Unidos. Estamos terminando la ola de los baby boomers, que son la edad de que cuando era la Segunda Guerra Mundial. Y eso es la terminación de ese movimiento muy grande. Luego tenemos, o sea, mi generación, que es Generation X, que no hay tantas población. Y luego tenemos un surgimiento de Generation Millennial y luego los Centennials, que son los más jóvenes. Lo interesante ahí es que ahí es donde están más votantes latinoamericanos que están en los Estados Unidos. Entonces, el voto latino que estamos esperando hoy, hoy este año, 2024, es cuando hay más, es el grupo minorista con el mayor porcentaje. O sea, superan los afroamericanos, los asiáticos, los otros subgrupos de la política de identidad que se llama aquí, se llama en los Estados Unidos, en su forma de analizar grupos, potencias. Entonces, lo bonito de 2020 fue cuando pusieron 40 candidatos en el Partido Demócrata para escoger el candidato. Entonces, sabemos que hay mucha fortaleza y fertilidad de candidatos. Hoy se decide California y en el gobernador y el senador, que son temas muy importantes, el senador que acaba de fallecer, que están escogiendo a quién va a ser el nuevo senador de California. Y el segundo es Siemens de Utah, de Arizona, que está saliendo. Decidió hoy que no iba a seguir la siguiente campaña, que ella fue republicana, luego fue independiente y luego se va Kristen Siemens. Entonces, hay candidatos, hay muchas personas, o sea, la política no son los viejitos, hay muchos jóvenes que están interesados en entrar a la dinámica política, pero también estamos esperando esta salida de la ola generacional que confrontamos en ese momento, y vamos a ver en las conferencias en el verano cómo resuelven este problema de generaciones, porque lo que está pensando es que va a haber mucha apatía de no querer gente votando en esa elección, y al menos en la democracia estadounidense siempre queremos buscar más vigor y más activismo por parte de la ciudadanía, y lo menos que queremos es esa apatía diciendo, bueno, si es uno o lo otro, no me importa. Entonces lo que queremos es que haya más activismo. Y mientras llega ese cambio generacional del que usted habla, por ahora los candidatos más opcionados siguen siendo Trump y Biden, y hasta ahora, según las proyecciones de la agencia AP, ya hay algunas proyecciones en los estados de Iowa, Carolina del Norte, Vermont y Virginia de los demócratas, en las que todas estarían para el precandidato Joe Biden. Y en Virginia también hay proyecciones de la agencia AP del lado de los republicanos, donde estaría ganando el expresidente Donald Trump. Con estos resultados muy preliminares y proyecciones apenas, Carlos, brevemente, ¿cuál es su conclusión de qué puede pasar en este supermartes y a dónde poner la lupa? Bueno, vamos a ver los márgenes de diferencia. Estaba revisando justamente información de AP, donde Donald Trump está sacando 65% de los votos y Nikki Haley 33%, le está sacando más de 100,000 votos de diferencia en el estado de Virginia, que es un estado muy importante en este supermartes. Y bueno, la proyección es que Trump va a llegar a casi 1,000 delegados, o cerca de los 1,000 delegados, pero todavía no va a tener los delegados suficientes para tener la nominación, como que se dice, en el bolsillo. Del lado demócrata no hay nada, no hay ninguna emoción, hay un solo candidato y todos los votos están yéndose directamente
excepto los casos como mencionó la profesora anteriormente de Michigan. Profesora Smith, ¿cuál es su conclusión de qué o cómo entender este supermartes que todavía no acaba? Pues es parte del proceso democrático y es parte de escoger los candidatos y es parte del sistema norteamericano. Aunque los Estados Unidos viene con mucha democracia, muchos son normas y no son escritas. Entonces, lo interesante de hoy también es que el Partido Demócrata cambiaron varios de la orden de los caucuses y los primaries, y los republicanos se mantuvieron su lista y lo mantuvieron como el 2020. Entonces, lo interesante es el proceso democrático es mucho más dinámica. No hay mucha escrita en términos de leyes, ornamentos o normas. Si más bien son como ha pasado en el pasado, cómo va a ir por el futuro. Entonces, esto significa que es una democracia viva y se puede cambiar en un momento u otro. Entonces, hay que mantenerse atento para lo próximo. Carlos Escalante y Heidi Jane Smith, gracias por acompañarnos en el debate y en esta vez dedicado especialmente al supermartes para entender estas complejas elecciones, como ya lo decía Carlos previamente. Y nosotros continuamos aquí con la programación de France 24. Sigan en vivo los resultados del supermartes, aquí en Directo América.